Muy bien, y como lo anticipamos en el comienzo del programa, está con nosotros el doctor Luis Sassani. ¿Cómo le va, doctor? Gracias por estar acá. Muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, el tema que nos convoca es el derecho y la posibilidad de jubilarse, un tema sumamente interesante que mucha gente por ahí no está al tanto, lo hablábamos fuera de cámara, ¿no? Esto de brindar información al público en general, principalmente, bueno, cuando se dice que el hombre tiene que jubilarse a los 65 años y la mujer a los 60, ¿no? ¿Cuáles serían los requisitos para jubilarse? Yo siempre digo, bueno, que en la era de Internet, todos los abuelos, igualmente todo el público en general, tiene acceso a una computadora y toda esa información es mucho más detallada y más sencilla y ajustada a lo que es la ley en la página de ANSES. Es www.anses.gov.ar. Gov con B corta. Con B corta o B larga, funciona de las dos formas. Ajá, bien. Entonces, por ahí los requisitos, la documentación y todo, va a encontrar allí, es decir, un bien pormenorizado. Ahora, todo lo que dice, es decir, la única posibilidad que se tiene no es la que allí se consigna, porque hay ciertas excepciones que se pueden lograr a través de la justicia o a través de recursos directos o recursos ante el mismo ente administrativo, que lógicamente si uno no solicita y no comparece ante la justicia y no lo pide, no lo va a obtener. Por ejemplo, si una persona tiene, un hombre, 64 años, 9 meses de edad y cuenta con 29 años, 11 meses y 15 días de aporte, no lo van a poder jubilar. ¿Por qué? Porque la ley dice estrictamente 30 años de aporte y dice estrictamente 65 años de edad. ANSES no puede pasar por arriba de la norma escrita o de la ley. No tiene esas facultades. El que tiene esa facultad de bajar e interpretar la norma al caso en concreto es el juez. Por eso hay muchos casos que por más que no cumpla con los requisitos que dice la ley, por allí hay mucha jurisprudencia de los tribunales federales o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indica la posibilidad de que la persona obtenga el beneficio previsional incluso si no cumple con todos los requisitos de la norma. Por excepción, por ejemplo, la persona 65 años, con 29 años, 11 meses y 29 días de aporte, ANSES no lo puede jubilar, porque le falta un día de aportes. Antes estaba la moratoria, ¿cómo era eso? Cuando uno llegaba a los 65, el hombre, y la mujer a los 60, y tenía, no sé, 25 años de aporte. Sí. ¿Cómo era? ¿Compraba los años? Eso, actualmente también hay una moratoria vigente, que es hasta el 2003. Anteriormente, por allá por el 2005, fin del 2005, principio del 2006, se dictó la primera moratoria conocida por la gente que le decían jubilación de ama de casa y demás, que en realidad se jubilaban como autónomos y se adherían a una moratoria que pagaban en 60 meses que se le iban descontando del beneficio previsional. Inclusive podía no tener ningún aporte y se jubilaba lo mismo. Seguramente a eso a lo que vos te referís. Esa ley tenía el sustento en la falta de servicio del Estado. Porque muchas veces no es lo que dice el articulado, sino decir, la discusión o el debate parlamentario que lleva, o decir, qué es lo que quiere el legislador con esa norma. Sucedía en antaño que había muchas deficiencias en los registros de ANSES. Es decir, también cuando hacían los aportes por allí, inclusive se ha sabido que algunos tenían la maquinita que le pasaban a los aportes y nunca se depositaban, o se quedaban con el dinero pero era todo registro manual. Entonces por ahí los aportes, la persona lo había hecho pero no figuraba registrado, o había deficiencia es decir, en la base de datos de ANSES. También hubo un reconocimiento en la 24476 de la imposibilidad del Estado de complementar los controles para luchar contra el empleo negro. Entonces decía, la persona trabajó, no aportó, pero trabajó. Llega el momento,
trabajó 30 años, pero de los 30 años solamente le aportaron 10, no se va a jubilar. Teniendo eso en cuenta, en ese momento el Congreso, tanto en Cámara, en diputados como en senadores, convalidaron el dictado de la ley, es decir, volvieron a reactivar una ley con algunas modificaciones que era del año 93, que era la 24476. Y dijeron, bueno, la gente que aportó y que en su momento no se pudo controlar el empleo en negro, o aportó y no aparecen los aportes en ANSES por fallas registrales, puede adherirse a la moratoria como autónomo y jubilarse. Que esas son las famosas jubilaciones de ama de casa. Seguro. Sí, sí. Leyendo sobre el tema, doctor Sassani, veía este tema de los trabajos insalubres. Es decir, ¿cómo es el tema de jubilación? Leía, por ejemplo, maquinistas, ferroviarios, docentes, trabajadores de la construcción. ¿Cómo es el tema de la jubilación? ¿Cómo llegan? Porque muchos dicen, no, tienen que jubilarse antes de los 60 o de los 65 años. Claro, esos está refiriéndote a las leyes especiales. Exacto. O a los... por ejemplo, en los trabajos que son riesgosos, penosos o insalubres, por ejemplo, la gente que está en los mataderos en picada de novillo, es insalubre estar continuamente rodeado de animales muertos, con enfermedades y demás, y el organismo se desgasta de manera diferente a un oficinista, vamos a decir. Entonces, en ese momento la ley prevé, ¿no es cierto?, en situaciones especiales, por medio de legislación también que es de excepción, que los cómputos de ese privilegio, achiquen la edad jubilatoria y también que acorten la cantidad de aporte que necesitan. Por ejemplo, en el tema de la construcción, un albañil, un ejemplo, sube un andamio y trabaja en un andamio a 30 metros de altura. A los 20 años lo hace, ahora a los 60 ya no. Si se convierte en una tarea muy peligrosa, le va a hacer, si por su mismo desgaste físico, con el pasar de los años no va a poder desarrollar esa actividad de forma segura. Entonces le permite jubilarse con 52 años y 25 años de aporte. ¿Sea calificado o no? Sea calificado o no, es decir, siempre hablando en relación de dependencia, claro, y con libreta de construcción. Exactamente. No estamos hablando de él que hace trabajo de albañilería en forma autónoma. Y claro, por eso cada régimen especial tiene sus reglas, porque son leyes especiales que lo regulan. Doctor, ¿cómo es el porcentaje del sueldo bruto promedio de los últimos 10 años para jubilarse? Se dice, bueno, hay que tomar en cuenta los últimos 10 años de aporte. Ahí hay una cuestión que es discutida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que es retributivo y lo que no. Lo que es contributivo, no contributivo. Es decir, cuáles son los conceptos contributivos y cuáles no. Los conceptos contributivos en el recibo de sueldo pagan aporte jubilatorio, mientras que lo excepcional y lo que es no contributivo no paga los aportes previsionales. Entonces, lo que se toma en cuenta para sacar, es decir, el promedio de los últimos 10 años, aplicándole los coeficientes de actualización, es el sueldo contributivo, es decir, por lo que se contribuye. Ahora, también tenemos otras cosas. ¿Qué es lo que dice que un concepto es o no contributivo? Es la periodicidad de ese concepto en el recibo de sueldo. Si por ejemplo, horas extras, es decir, esencialmente es un concepto que es no contributivo. Ahora, si vos haces horas extras o 50 horas extras todos los meses durante un año, ya no es no contributivo. ¿Por qué? Porque es una percepción habitual. Entonces, ahí hay una discusión de qué es lo que se toma como base para hacer la cuenta. Que eso también se discute, tanto administrativamente como después judicialmente. Doctor, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Sí. Gracias por estar aquí nuevamente en línea directa.
muy provechoso. Yo creo que todo lo que nosotros hacemos acá y la gente que viene a Línea Directa, sea de la función que tenga, digamos, cualquier función, cualquier actividad, digamos, nosotros siempre agradecemos, somos agradecidos de ya de toda la gente que participa y por supuesto de este aporte que usted ha hecho aquí, ¿no? en este tiempo. No, porque para eso estamos, siempre hay que devolverle algo a la sociedad de lo que la sociedad te ha dado. Gracias, muy amable, gracias. El doctor Luis Sassani, entonces abogado, especialista en Derecho Previsional, Fiscal y Laboral.